Muy buenas tardes, soy Charles Oppenheim y a nombre de ProOpera AC les doy la más cordial bienvenida a esta esperadísima charla con el maestro Iván López Reynoso. Iván López Reynoso tiene estudios de violín, piano, canto y dirección. Su versatilidad lo ha llevado a dirigir distintas disciplinas y estilos como ópera, ballet, danza contemporánea, música sinfónica y espectáculos multidisciplinarios. Su extenso repertorio operístico incluye la dirección de más de 40 títulos, entre los que destacan Aida, Don Carlo, Carmen, El holandés errante, Tosca, La Bohème, Madama Butterfly, Don Giovanni, El viaje a Reims y Puritani y Werther, en teatros de México, Perú, Italia, Alemania, España y Omán. Debutó dirigiendo la obra cumbre de Mozart, Le Nozze di Figaro, en Monterrey en 2010, y ahora, una década y pico después, volverá a dirigir el estreno en Bellas Artes de una ópera juvenil de Mozart, de la que vamos a hablar en esta entrevista. Iván ha colaborado con artistas como Javier Camarena, Ildara Brasakov, Alessandro Corbelli, Ramón Vargas, Irina Lungu, Brigitte Fassbender, John Osborne y Paulo Borgoña, entre muchos otros. Ha dirigido orquestas como la Estatal de Braunschweig, las Sinfónicas de Madrid, Sevilla, Navarra y Tenerife, así como las Filarmónicas Gioachino Rossini de Pézaro y la de Málaga, además de las orquestas más importantes de México. En 2017, Iván fue director artístico interino de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes. Desde 2008 funge como principal director invitado de la Oviedo Filarmonía. Fue Erster Kapellmeister del Teatro Estatal de Braunschweig y director asociado de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. En diciembre de 2020, Iván López Reynoso fue nombrado director titular de la Orquesta del Teatro de Bellas Artes. Y justamente sobre esto vamos a platicar con él. Iván, muy buenas tardes, bienvenido a esta charla informativa, anecdótica, amistosa que vamos a llevar a cabo para nuestros escuchas. Gracias a ti, Charlie, querido, por el espacio, a ti y a ProOpera, que además es una asociación, una agrupación a la que le debo mucho, a la que le estaré agradecido por haber creído en un muchacho inquieto, curioso, que quería jugar a dirigir ópera. Y aquí nos tienes, son 10 años del Conde Orí, manito, 10 años ya. 2011 fue el inicio de esa colaboración, de esa amistad contigo y de este vínculo tan bonito con ProOpera. Entonces te saludo con mucho gusto y a todos los que nos están viendo también. Muchas gracias, Iván. Pues mira, muy brevemente, cuéntanos qué actividades has tenido desde que te nombraron director titular de la Orquesta del Teatro de Bellas Artes. Repito, esto fue en 2020. Durante la pandemia, estábamos en plena pandemia, creo que ya estábamos en la segunda ola, y los primeros conciertos presenciales que dirigiste a mediados de este año de 2021, ¿cuál fue ese proceso de tu incorporación y este inicio un poco pues problemático por el hecho de que estábamos en medio de una contingencia?
Sí, fue, como dices, atípico, ¿no? Por la situación en la que estamos presente, pero con circunstancias muy distintas, afortunadamente, las de ahora a las de diciembre del año pasado. Eh, pues tú sabes que mi relación con la Ópera de Bellas Artes, con la Compañía Nacional de Ópera y con la Orquesta del Teatro, empieza pues ya casi hace 10 años. Mi debut fue en 2012 con una gala de ópera inolvidable. Todavía resuenan ecos de esa gala de ópera que fue de verdad un acontecimiento, ¿no? Porque reunió a distintas generaciones de cantantes mexicanos representando a México fuera de México, ¿no? Javier Camarena, Rebeca Olvera, David Lomelí, Carlos Almaguer, Mónica Chávez y la orquesta y el coro del teatro, ¿no? Una super gala de ópera que se llamó Voces de Celebración. Y desde entonces, pues he tenido una colaboración hermosa e ininterrumpida con la compañía de ópera en la que me ha tocado hacer de todo, ¿no? Yo dirigí esa gala, pero también fui director asistente, fui maestro interno, fui preparador del coro, llegué a tocar ensayos al piano, dirigí bandas internas, me tocó en Nabucco tocar los truenos también, o sea, yo de todo he hecho ya en la Compañía Nacional de Ópera. Y lo más reciente fue La hija del regimiento, conmemorando justo los 10 años del debut de Rebeca y... No, 10, no, ¿cuántos fueron? Sí, 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 10 No, años. no, 15, ¿no? 15, 15, 15. Los 15 15. de la hija del regimiento. En- y entonces, pues despuesito de eso, la ópera de Bellas Artes iba a ser Lady Macbeth de Shostakovich, otro estreno nacional que no se pudo llevar a cabo, ¿no? Y entonces entró todo el mundo, no iba a decir la compañía, pero todo el mundo en este estado un poco de pausa. Y a finales del 2020, la orquesta llevaba ya desde 2019, desde principios de 2019, sin director titular, es decir, iban a ser casi 2 años sin un director titular. Y es que la doctora Lucina Jiménez, la directora del instituto, y el maestro Alonso Escalante, director de la compañía, director artístico de la compañía, convocan a la orquesta a un proceso de selección de su director titular. La orquesta propone una terna y de esa terna de directores es que la doctora Lucina Jiménez me invita a incorporarme al instituto, tomar la titularidad de la orquesta. Eh, Primero fue todo obviamente remoto, ¿no? A distancia, como estamos hablando tú y yo, por Zoom, WhatsApp, etcétera. Sesiones de trabajo, plática, programación, eh, en fin, fue un proceso virtual de unos 4 o 5 meses hasta la primera experiencia presencial, que fue presencial sin público en el Palacio en abril de este año, que grabamos Crisantemi de Puccini con la Orquesta del Teatro de Bellas Artes. Se transmitió esta grabación conmemorando el Día de las Madres y nuestra primera actividad presencial ya con público fue en julio. Hicimos 2 conciertos, uno de ellos con música italiana de Respighi, Verdi, Puccini, y otra con Mozart y Fauré. Y estos 2 conciertos significaron el regreso presencial de la Compañía Nacional de Ópera. Si bien no era ópera, ya eran conciertos, ¿no? Y lo importante sigue siendo tener mucho cuidado y reactivar de una manera muy gradual, muy pensada, muy cuidadosa, pero sobre todo muy responsable y con mucha convicción, ¿no? Y después de eso tuvimos ya, en el mes de septiembre, el regreso formal, entre comillas, ¿no? De la ópera al Palacio de Bellas Artes, con una gala de ópera mexicana importantísima, en la que rescatamos mucho material. Presentamos por primera vez en Palacio de Bellas Artes algunos fragmentos importantes de la literatura operística mexicana. Fueron 8 solistas, coro y orquesta de Teatro de Bellas Artes. Y la primera producción fue Montezuma de Graun, que también tuvimos funciones a finales de septiembre, y fue un montaje, en mi opinión, hermoso de Ruby Tagle, con una dirección escénica muy inclinada a la coreografía, a lo estético, con un trazo escénico muy limpio,
y con orquesta y coro también, en escenario, perdón, no podíamos estar en foso, seguimos estando en escenario, incluso en el montaje que estamos haciendo ahora y el que haremos también después. Pero con mucha ilusión, Charlie querido, de que vuelva a haber ópera en Palacio de Bellas Artes, de que vuelva a haber música, de que vuelva a haber público y de que estemos finalmente de una manera gradual y cuidadosa recuperando nuestros espacios escénicos. A mí lo que más me llamó la atención, además del gran gusto de regresar a Bellas Artes después de tantos meses de ayuno operístico, fue en Montezuma la demostrar que se puede hacer ópera bajo condiciones de protocolos de sanidad estrictos, mucho más estrictos que en otros países, porque solamente se permitió el 30% del aforo, todos estábamos con cubrebocas, mucha distancia entre los diferentes miembros del público, pero que esa propuesta escénica de Ruby Tagle, no solo elegante y estética, también cumplía con las restricciones, cumplía con los cantantes no cantaran hacia ellos sin tocarse, siempre a cierta distancia, el coro inclusive muy reducido, pero también todos cantando hacia el frente como coro griego, ¿no? Y eso como que contribuyó a lo bello del espectáculo. Sí, hay todavía una serie de medidas muy rigurosas, Charlie querido, porque seguimos en un estado, a pesar de que las condiciones van mejorando, ¿no? Pero seguimos en un estado inusual, atípico, extraño, en el que tenemos que tener mucho cuidado. Distancia social, cubrebocas, lavado de manos, sana distancia, son las medidas que no vamos a dejar de tener en los montajes que hagamos en este momento, incluyendo coro, orquesta, solistas, interacción con solistas, interacción con equipo de figuración, con equipo técnico. No podemos tener aglomeraciones en pasillos, no hay uso es decir, o sea, no hay cafetería, no hay áreas comunes para convivir. Estamos teniendo mucho cuidado porque lo importante es que no volvemos a cerrar, no volvamos a cerrar, ¿no? Entonces, que sigamos adelante con todas estas medidas y con todas estas precauciones, incluyendo desde luego el concepto escénico, ¿no? Además, a los solistas, que son los únicos que cantan sin cubrebocas, el coro usa cubrebocas, los solistas no, pero a los solistas el día de la función se les hace una prueba COVID para que puedan quitarse el cubrebocas en el escenario del Palacio de las Artes. Es decir, hasta en eso está siendo muy cuidadosa la manera en la que estamos operando, porque se trata de estar seguros, ¿no? De estar seguros nosotros como miembros de un equipo, pero también el público presenciando un espectáculo. Y el mensaje que queremos mandar es justo ese, de responsabilidad, de cuidado, de seriedad, de precaución. Y sí, definitivamente el teatro puede ser y es un lugar seguro, ¿no? Es de hecho mucho más seguro que otros, muchos otros que están operando con una normalidad mucho más normal, ¿no? Pero no por ello mejor, ¿no? O sea, definitivamente creo que tenemos que seguir siendo muy responsables y cuidadosos. Y la manera en la que nosotros podemos, como Compañía Nacional de Ópera, enviar un mensaje de respeto, de tranquilidad, de confianza, de seguridad, es adaptando nosotros mismos nuestros espectáculos escénicos a estas medidas, ¿no? Que no estemos exentos de ellas. Claro, yo creo que el lema podría ser prevenir para no lamentar. Y es importantísimo esto que mencionas. Y les puedo decir como miembro del público que está muy bien organizada la entrada, el control, todo está muy bien organizado. Inclusive la propia ópera de Montezuma se tuvo que ajustar a ciertos lineamientos de tiempo para que no se interrumpiera con un intermedio. Y lo que vimos, yo creo que fue esencialmente la parte
más, más, vamos, más depurada de la ópera, ¿no? Sí, claro, hicimos un ejercicio que fue muy difícil, muy complejo, ¿no? De recortar, más bien no tanto recortar, sino hacer una versión más compacta del Montezuma de Ground que sin cortes puede llegar a durar casi 3 horas, ¿no? Y nosotros hicimos el espectáculo en hora 50, es decir, quitamos casi 1 hora de música sin ello que significara cambiar ni alterar la dramaturgia de la obra, más bien al revés. Yo creo que al quitar tanto recitativo y tanto da capo y tanta área de baúl y tanta área no esencial, quedó un Montezuma de Ground muy efectivo en términos dramatúrgicos, muy fluido, conservando toda la esencia teatral, incluso ayudándola a hacerla un poco más compacta, más precisa, más concisa, ¿no? No había números que sobraran, no había números de más, no había momentos que cayeran, es decir, creo que hicimos un trabajo muy serio, ¿no? De mucho compromiso. Y bien, bueno, no habrá quien nos diga, bueno, ¿por qué tanto corte? Bueno, porque si queremos hacer ópera, tenemos que hacerla así, en este momento. No podemos hacer los Wagners de 5 horas y media con 100 de orquesta en el foso, tenemos que adecuarnos. Yo creo que lo más increíble y maravilloso de nuestro trabajo, de nuestra profesión, Charlie querido, es que no es sedentaria. O sea, la música no se puede estar en paz. La música cambia, evoluciona, se mueve con la humanidad, porque la humanidad misma cambia. Es decir, nosotros no somos los mismos seres humanos que éramos en febrero de 2020 y nada más pasó 1 año y medio y la humanidad es otra, completamente otra. O sea, y por ende, como la humanidad es otra, los mensajes que se mandan tienen que ser otros también. O sea, no podemos quedarnos en el pasado. Para quedarnos en el pasado, pongo un disco en mi casa, ¿no? Pongo un acetato, pongo un VHS y me quedo en el pasado viendo espectáculos del pasado. Si yo quiero estar en el presente y vivir el presente, la ópera misma tiene que ser el presente. Entonces yo creo que esa es una de las apuestas más importantes en este momento, de las que me siento particularmente orgulloso y contento, porque el equipo de la Ópera de Bellas Artes está realmente enviando ese mensaje, ¿no? De que la ópera es actual, la ópera se tiene que hacer como el presente impera que se haga. Muy bien dicho y estoy totalmente de acuerdo con eso. Y ahora en octubre, justamente la próxima semana, se presentará, parece que en asociación con el Festival Internacional Cervantino, Ascanio in Alba de Mozart, justo en el 250 aniversario de su estreno, por primera vez en Bellas Artes. Cuéntanos un poco acerca de este proyecto, el elenco, la dirección de escena. Mira, Antójanos esta obra. mira, Charlie, querido, yo te voy a contar brevemente que tal vez Mozart y Rossini sean los dos compositores más importantes para mi carrera operística. De Mozart fue el primero. Mozart ha sido siempre el primero. Fue el primero con el que dirigí ópera. Mi primera ópera, como dijiste tú, fueron Las Bodas de Fígaro. Pero también mi primera ópera en Bellas Artes fue Flauta Mágica, de Mozart también. Es decir, Mozart me ha abierto las puertas más importantes de mi país y Rossini me ha abierto las puertas más importantes del mundo. Es muy curioso porque en México Mozart ha sido para mí lo que Rossini ha sido en Europa, por ejemplo. Debuté con Rossini en Pésaro, debuté con Rossini en España, debuté con Rossini en Sudamérica, debuté con Rossini en Omán. Es decir, Rossini también es parte muy importante de mí, ¿no? Pero el Mozart que vamos a presentar nosotros a partir del jueves 21 de octubre es un acontecimiento operístico que todos los que amen la ópera o no tanto tendrían que venir a experimentar. Se los digo sinceramente, yo empecé a estudiar Ascanio con cierta, no quiero decir, ¿cómo lo explico? No con, no dejando de apreciar lo que es Mozart, pero con cierta, no sé, con menos voluntad, por decirlo de alguna manera, que las óperas maduras, ¿no? Porque tú te encuentras
con Bodas de Fígaro y hablas de Bodas de Fígaro y no necesita presentación. Don Giovanni tampoco, Così fan tutte tampoco, Flauta Mágica tampoco. Pero te dicen Ascanio en Alba y dices, vamos a ver qué es esto, ¿no? Vamos a ver de qué se trata. Y no es una ópera corta, además. O sea, Ascanio en Alba dura 2 horas cuarto. O sea, no es una ópera como Bastián y Bastiana, que tú dices, Bastián y Bastiana es un dulce de 45 minutos. Se te va así, es música preciosa de principio a fin. Pero en Ascanio en Alba ya necesitas un poco más de voluntad para entrarle, hincarle el diente, ¿no? O sea, Ascanio en Alba es una ópera hecha y derecha. Su quinta ópera, y ahí te das cuenta de que más bien nosotros necesitaríamos, que es lo que estamos haciendo, salir de la zona de confort operística porque, qué buena obra es Ascanio in Alba. Qué buena ópera es Ascanio in Alba. O sea, no te puedes imaginar el descubrimiento que ha sido, el viaje emocional que ha sido para todos nosotros encontrarnos con una genialidad de partitura que a pesar de que Mozart tenía 15 años cuando se estrenó, o sea, 15, ¿qué estabas haciendo tú cuando tenías 15 años? O sea, ¿qué estaba haciendo yo cuando tenía 15 años? Yo ni siquiera estaba dirigiendo. Yo sabía que iba a dirigir, pero no estaba dirigiendo. Yo estaba estudiando violín, estaba empezando a formarme en el aspecto teórico de la música, porque mi formación seria empezó justo a los 15 años, ¿no? Y Mozart ya estaba escribiendo óperas, ya tenía una ópera hecha y derecha, con un sentido de dramaturgia impecable, con una construcción de personajes admirable. Y cuando a mí me dicen es que Ascanio es una ópera barroca hecha y derecha, yo les digo, es que Ascanio es para mí el, la construcción, el principio y el fin de la ópera barroca. O sea, en Ascanio no hay ópera barroca. Ascanio como concepto de ópera ya es una ópera clásica, ya lo es. Es decir, ya no tienes las 150 arias da capo como en el barroco, ya no tienes las 2 horas de recitativo al clavecín como en el barroco, ya todo está vinculado de una manera mucho más estrecha, mucho más seria, mucho más profunda con el drama, con el teatro. Y eso es lo que es particularmente impresionante para un muchacho de 15 años, ¿no? El gran sentido teatral que tiene esta ópera. Mozart, hasta cuando es el Mozart menos genial, es genial. Pero en Ascanio en Alba es doblemente genial. Yo realmente ha sido una gran lección para mí. Ascanio en Alba ha sido una gran enseñanza para mí de no mirar a ninguna partitura hacia abajo, porque esta partitura de verdad merece completamente la pena. Es una oportunidad de oro para nosotros como intérpretes. No sabes cuánto hemos llorado en los ensayos. O sea, tú te puedes imaginar que un compositor de 15 años te conmueve hasta las lágrimas. Te conmueve hasta las lágrimas Ascanio en Alba. La escena del segundo acto, no les voy a spoilear demasiado porque quiero que vengan, pero el segundo acto, el personaje de Silvia es un personaje apasionante porque Silvia es la ninfa que es elegida como esposa de Ascanio. Es la escogida para que sea la futura mujer del señor que va a reinar sobre la nueva ciudad de Alba que la diosa Venus está construyendo para cambiar la humanidad, etcétera, etcétera, ¿no? Es un poco la historia, a grandes rasgos, muy grandes rasgos, de Ascanio en Alba. Pero imagínate que en el segundo acto hay una escena tan poderosa que Silvia, a través de Venus, o sea, la diosa Venus, le está enviando en sueños la imagen de Ascanio. Es decir, la diosa Venus está enviándole a Silvia, a través de los sueños de Silvia, la imagen de Ascanio. Silvia sueña con un hombre, no sabe quién es, pero sueña con él, se enamora de él. Y en algún momento del segundo acto, Silvia se da cuenta de que tiene que casarse con Ascanio, que es la prometida de Ascanio. Nosotros sabemos que es el mismo personaje, pero ella no. O sea, nosotros como espectadores y como público y como intérpretes sabemos que Silvia sueña con Ascanio y que Ascanio es con el que se va a casar, pero Silvia no lo sabe. Silvia tiene que escoger entre el hombre de sus sueños y el hombre de su vida. Y Mozart escribe música sublime para este momento tan, tan intenso y tan emocionante, ¿no? A ese grado llega la genialidad dramatúrgica y musical de esta partitura que de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, no se pueden ni deben perder porque
¿Cuántos años van a pasar para que se vuelva a hacer? No lo sé, nunca sabemos, pero es una oportunidad para que a los que les gusta Mozart descubran un Mozart diferente. Si es un Mozart diferente, es un Mozart mucho más virtuoso, mucho más pirotécnico, mucho más complicado. Mozart siempre es difícil, pero este Mozart es un Mozart, no es pecado de juventud, pero sí tiene mucho arrojo y tiene mucha pasión y tiene mucha entrega. Entonces es un Mozart particularmente brillante y virtuosístico. Y yo estoy seguro de que todos los que vengan al Palacio de Bellas Artes, porque además ya tendremos más aforo de público, podrá venir más gente a las funciones, van a salir de ahí agradecidos con haber visto un estreno de este tipo. Y además me parece como que muy apropiado que este título en particular se presente durante un festival como es el Internacional Cervantino, ¿no? O sea, yo sé que lo van a proyectar, una de las funciones la van a proyectar, lo van a transmitir gratuitamente a través de la página web del festival, pero es justamente como que materia de festival una ópera rara como esta, ¿no? Sí, completamente. Fíjate que el sentido más importante de presentar esta ópera es justo aprovechar dos cosas, ¿no? Aprovechar que Mozart no necesita presentación ninguna, pero justo por ello hacer un título de Mozart que sí necesita presentación. Es decir, es aprovechar esta ambivalencia, ¿no? Esta dualidad de uno de los compositores, si no es que el más famoso compositor clásico, yo creo que sí lo es. O sea, todo mundo, aunque no le guste la música clásica, ha oído de Mozart, ¿no? El niño genio, el niño prodigio, todo lo que se dice al respecto. Mozart, Beethoven, Vivaldi tal vez sean los compositores más famosos, no en nuestro gremio, sino en general, ¿no? Pero Mozart, con todo lo que sabemos de él, conocemos solo la superficie de su música. O sea, Mozart tiene muchísima música que no se conoce, que no se explora, que no se ha hecho, muchas óperas que no se han hecho en este país, muchas partituras que se deberían de estrenar y justo por eso estamos escogiendo este tipo de títulos, ¿no? Ascanio es uno de los proyectos pendientes de 2020 de la compañía de ópera, que se iba a hacer justo en octubre del año pasado y que por razones que todos conocemos no pudo estrenarse. Y ahora está replanteado el concepto escénico, completamente replanteado el concepto escénico, porque ahora la orquesta convive con el espectáculo, es decir, la orquesta está en el escenario. Y a diferencia de Montezuma, que la orquesta estaba enfrente y la acción dramática atrás, ahora la orquesta está atrás y la acción escénica está enfrente. Es decir, un poco como fue Viva la Mamma de Donizetti, que hicimos también hace algunos años, que convivía la orquesta con la puesta en escena, exactamente igual es ahora. Yo tengo interacción con la puesta en escena y no les quiero contar tampoco demasiado para que vengan a verla, pero la idea del concepto escénico de Miguel Santarrita, que es un joven actor, dramaturgo, director de escena, es un chico genial, talentosísimo, con el que tengo el gran privilegio de hacer esta partitura. Su concepto escénico es teatro dentro del teatro, por decirlo de una manera un poco superficial, porque en realidad va mucho más allá. Hay mucho teatro todo el tiempo, hay mucha acción dramática todo el tiempo. Hay un espacio escénico en el que se lleva a cabo Ascanio y Nalva, pero todo lo que pasa fuera de ese espacio escénico se ve, está a vistas. Yo creo que el público va a ver por primera vez el escenario del Palacio de las Artes completamente desnudo. Se ve la pared de atrás, pues, ¿no? Se ven las varas, se ven las luces, se ve la tramoya, se ven los traspuntes, se ve las chicas de producción, se ve cuando se maquillan los solistas. Es decir, no, estoy spoileando ya mucho, pero es para que se emocionen y vengan a verla, No, porque de verdad vale mucho la pena que vengan a verla. Y además, de verdad afortunados por tener un elenco de primerísima clase, encabezado por el contratenor mexicano Gamaliel Reynoso, haciéndole justicia a un rol que fue estrenado por un castrado y que ahora hacemos con contratenor, que me parece que es la decisión más adecuada para este personaje. Tenemos a Anabel de la Mora en el rol de Silvia, que Anabel tampoco necesita presentación, es un prodigio de la ópera en este país.
La soprano polaca Agnieszka Ślawińska, conocida ya por el público de Bellas Artes porque cantó en L'amour de Loin de Sariajo en 2019 y ahora vuelve con el papel de Venus. Y en el rol de Acheste, Edgar Villalba, tenor también muy conocido, que fue parte también del proyecto Conde Orí, igual que Anabel. Y Diana Rojas, soprano, joven soprano mexicana, que hace su debut con la Compañía Nacional de Ópera, que es además, espero, una constante y un trabajo también maravilloso del maestro Alonso Escalante, dar oportunidad. En Montezuma tuvimos también debutantes. Ahora tenemos a Diana Rojas que debuta con nosotros y espero que sea así también, ¿no? Dar la oportunidad a los cantantes que no necesitan presentación, que son cantantes consagrados, sabidos, conocidos, pero también a nuevas voces, a nuevos talentos y esta es la ocasión también con esta escala. Muy bien, Iván. Darío Moreno quiere hacerte una pregunta acerca de Ascanio y el estilo mozartiano. Adelante, Darío. No? Muchas gracias, Charlie. Hola, Iván, buenas tardes y buenas tardes a todos. Sí, sobre el estilo mozartiano y que creo que también tiene que ver con el trabajo que se hizo, obviamente, en la ópera de Karl Heinrich Braun, que es música del siglo XVIII y que se toca, obviamente, muy diferente a la ópera más conocida de Puccini, de Verdi. ¿Cómo se adapta a la orquesta, a una orquesta que está acostumbrada a un repertorio muy amplio y que está más en el siglo XIX, a tocar esta música, pues que como ya decías al principio, tiene sus particularidades, en el caso de Graun como estilo galante, en el caso de Mozart como estilo clásico, eh, totalmente clásico, ¿no? Claro, es una muy buena pregunta porque efectivamente yo creo que otra de las cosas que hemos sacado o aprovechado, no está bien decirlo así porque ha sido trágico todo, pero una de las cosas que nos ha dejado la pandemia es aprovechar, abrir las miras de un repertorio menos conocido, menos presentado, menos famoso, menos popular, ¿no? Por las necesidades mismas que tenemos en este momento de presentar formatos muy específicos, ¿no? O sea, no podemos en este momento imaginarnos, como les decía, en el Palacio de Bellas Artes un Wagner con orquestas inmensas, con coro gigantesco, por las restricciones mismas que tenemos en este momento. Entonces, una de las cosas que nos ha traído la pandemia es mirar hacia otro tipo de repertorio, abrir las miras hacia otro tipo de programación, ¿no? Entre las cuales está, desde luego, un repertorio que es tal vez menos frecuente que otro, y en este caso es la ópera barroca o preclásica o inicio de la ópera clásica, ¿no? Como es el Montezuma y como es Ascanio in Alba. Son dos óperas con muchas similitudes en cuestiones estéticas de interpretación. Definitivamente no es lo mismo y es un trabajo que estoy procurando hacer y además orgullosísimo con la Orquesta del Teatro de Bellas Artes, porque lograron de verdad, se logró un Montezuma muy limpio en cuestiones estilísticas, muy, muy limpio. Fue un trabajo muy intenso, muy detallado, porque además, tú lo sabes muy bien, ustedes lo saben muy bien, tú te asomas a una partitura barroca y no hay nada, no hay nada, está blanca, están las notas. Y si bien te va algún matiz, y si muy generosamente el compositor se quería portar bien contigo, alguna ligadura, pero fuera de eso no hay mucho más. En ese sentido, la ópera verista, la ópera del siglo XX, es un mapa del tesoro. Tú tienes que seguir lo que está ahí, no es como el Waze. Si tú sigues, vas a llegar. Si tú sigues lo que está ahí, vas a llegar. De repente puedes decir, no, yo voy a agarrar mejor por aquí y también llegas, pero vas a llegar, siguiendo lo que está ahí, vas a llegar a tu destino. En la ópera barroca, pues no hay Waze, no hay Waze, no hay Google Maps, es todo mucho más basado en un trabajo incluso musicológico, de investigación, de lectura, de búsqueda. Para el Montezuma de Graun no sabes todo lo que tuve que leer, investigar, buscar, irme a los archivos, irme a buscar las fuentes de la música del estreno, dónde estaba, con quién se estrenó, qué músicos la estrenaron, cómo se tocaban en ese momento los continuos, que es un tema también, es un tema de conversación que da para muchísimo, ¿no? Cómo fue la transición
de un estilo a otro y cómo es que toda la escuela barroca y monteverdiana de tiorba, laúd, un clavecín, dos clavecines, tres clavecines, órgano, dos órganos, o sea, todo ese equipo tan grande de trabajo que era la zona del continuo, se ve reducida a dos elementos, ¿no? Al clavecín y al cello obligado, ¿no? Es un trabajo muy intenso de búsqueda, de seriedad, porque sí es mucha seriedad la que se tiene que tener, y sobre todo lo más difícil de este repertorio es que estás completamente expuesto. O sea, tú cuando estás tocando este repertorio, no hay manera de tapar o cubrir ningún problema, estás al descubierto, ¿no? Y al ser una dotación mucho más pequeña, con mayor razón, ¿no? Nosotros en Ascanio y en Montezuma tuvimos la misma dotación orquestal y son 6 violines primeros, 5 violines segundos, 4 violas, 3 chelos y 2 contrabajos. Es decir, es la tercera parte de la cuerda de la Orquesta del Teatro de Bellas Artes y por ende está mucho más expuesto cuando son 12 violines, ¿no? Si tú tienes 12 violines, hay mucha más gama, hay mucha más sección, hay mucho más sonido. Cuando son 6, al ser la mitad, es mucho más obvio el trabajo que está haciendo cada uno, entonces tiene que ser mucho más intenso el trabajo estilístico, ¿no? Entonces nuestra búsqueda va mucho por ahí. En Ground fue mucho soltar el sonido, aprender a respirar también con el sonido, estas famosas ondas que buscan muchísimo los grandes estilistas que yo admiro y respeto mucho, Jordi Savall, Harnoncourt, Minkowski, todos estos historiadores, Gardiner. Gardiner tiene un concepto, fíjate, un poco más intermedio. Gardiner es un poco el balance, ¿no? No es ni muy, muy, ni tan. John Eliot Gardiner es como el punto más equilibrado de la interpretación clásica y la interpretación barroca, barroquista, ¿no? Porque barroquistas, pues nos vamos a la Orquesta Barroca de Friburgo, nos vamos con los músicos del Louvre, nos vamos con este tipo de agrupaciones que sí hacen realmente un trabajo 100% barroco y es todo mucho más rockero. Yo digo que el barroco en ese sentido es mucho más rockero, ¿no? Con articulaciones más densas, más acentuadas, más endureciendo el sonido en ocasiones. Nosotros buscamos más bien el punto intermedio, porque efectivamente Ground no es barroco, o sea, Ground es una transición y esa transición conecta con Mozart y por eso está muy bien que ahora hagamos Ascanio in Alba, porque es el paso lógico. Y por eso está bien que hagamos después la ópera que hacemos después, porque también es el siguiente paso lógico. Es decir, esta temporada 2021 está planeada también en un sentido de construcción estilística con la orquesta, que es un trabajo que a mí me interesa muchísimo hacer y que estoy además feliz y orgulloso del trabajo que estamos haciendo. Ya que mencionas este tema, yo tengo una curiosidad. Están haciendo estas dos óperas, Montezuma de Ground y Ascanio in Alba de Mozart, las dos en la transición del barroco y el clasicismo, de alguna manera, más de estilo galante Montezuma y más tirándole a lo clásico Mozart, pero lo están haciendo, sí, con una orquestación más reducida, pero con los instrumentos modernos y con una afinación de siglo XX o de siglo XXI, 440, ¿no? Así es. Y mencionas a otros compositores que son más tirándole a lo historicista, al uso de instrumentos antiguos y a una afinación más apropiada a la época en la que estos compositores escribían y escucharon su propia obra. En ese sentido, ¿qué es lo que trae, tanto en pro como en contra, el uso de estos instrumentos modernos con una afinación contemporánea? Es una gran pregunta, Charlie, querido, porque además es el tema, es uno de los temas que a mí más me gusta tratar, porque además es polémico, muy polémico, genera mucha rispidez y peleas y WhatsApps intensos y todas esas cosas que generan las discusiones. Para bien, obviamente, porque además se trata justo de debatir y de llegar a acuerdos. Yo creo, mi visión y mi opinión muy personal es que tú, si tienes los elementos para hacer un Mozart o un Händel o un Monteverdi con una orquesta barroca,
sonará maravilloso, pero es como si tú te pusieras a pensar que solamente puedes leer a Shakespeare con velas. Cuando Shakespeare escribía no había luz eléctrica. Cuando Shakespeare escribía no había pluma, no había bolígrafo. Cuando Mozart escribía sus óperas, no había luz eléctrica. Cuando Verdi escribía sus óperas, apenas iniciaban las lámparas de gas. O sea, estamos hablando de que la historia no se detiene, ¿no? Y es un poco lo que te decía. A mí me gusta mucho ver a los compositores de antes con los ojos de hoy. Ese es un gran aprendizaje. Y además, también lo es, no nada más en el sentido musical. O sea, tú no puedes juzgar los errores del pasado con los ojos del presente. Y esto engloba muchos temas, a los que no voy a entrar porque no nos competen. Pero tú no puedes juzgar con los ojos de hoy lo que se hizo en 1750. No se puede. En 300 años ha cambiado todo de una manera radical. O sea, tú no puedes criticar lo que se hizo en 1500 en 2021. Se aprende de ello. Sí se aprende de ello, porque entonces si no se cometen los mismos errores, pero no se puede juzgar. Y entonces tú no puedes pretender tener todos los elementos del barroco en 2021. Las orquestas han cambiado muchísimo, la afinación se estableció de una forma para que hubiera una interpretación homogeneizada en el mundo, estándar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es un poco ese ejemplo, es como si tú quisieras efectivamente ver la Mona Lisa vestido largo y con sombreros así altísimos, y ya no es así, la historia cambia, ¿no? Y la humanidad cambia, las obras de arte siguen estando ahí y hay que aprovecharlas y sacarles partido. Y los compositores mismos eran los primeros que querían innovar. O sea, si tú piensas en los compositores catalogándolos como obras de museo, no les vas a hacer justicia nunca, porque los compositores lo que querían era ser modernos. Imagínate lo que hubiera escrito Mozart con los elementos de hoy. ¿Qué no hubiera escrito? Con saxofones, con música electrónica, con batería, o sea, tú te puedes imaginar las óperas que hubiera escrito Mozart con multimedia. O sea, sería una cosa alucinantemente moderna, loca. O sea, yo creo que Mozart escribiría todavía más loco que los compositores que escriben hoy, a los que nos escandalizan mucho, ¿no? O sea, es que eso es puro ruido. Bueno, tú imagínate qué hubiera hecho Mozart con eso. Mozart hubiera hecho más ruido, o sea, para acabar pronto, ¿no? Claro. Y entonces, en ese sentido, yo creo que las interpretaciones historicistas ayudan mucho, sí ayudan mucho, y a mí me gustan mucho. Yo soy el primero o sea, yo cuando voy a los conciertos de Jordi Savall y de John Elliott Gardiner y con la Orquesta Revolucionaria Romántica, digo, wow, qué maravilla. Pero eso no es replicable con una orquesta moderna. No puedes intentar con una orquesta de instrumentos de hoy hacerla sonar a como sonarían los instrumentos de hace 300 años. Es imposible. La naturaleza del instrumento es muy distinta, la interpretación ha cambiado muchísimo, la manera de emitir el sonido ha cambiado muchísimo y la manera de cantar ha cambiado muchísimo. Y eso también se nos olvida muchísimo, no lo tomamos lo suficientemente en cuenta. ¿Cómo se cantaba en 1770? Pues había castrados, imagínate tú cómo se cantaba, ¿no? Castraban a la gente para cantar. Ahí te encargo, ¿no? Qué bueno que Entonces, ya, qué bueno claro, que ya no. la técnica de canto ha cambiado muchísimo, la manera de cantar ha cambiado muchísimo. Y entonces, repito, tú no puedes tomar a una obra y dejarla en el museo. Sí merece mucho respeto, merece muchísimo respeto. Y hay que ver a los compositores. Obviamente yo no digo que hagas Mozart como harías un Verdi o como harías un Puccini. No puede ser así. Tiene que sonar a lo que el compositor escribió, a los estándares interpretativos. Pero si no tienes todo el contexto, es decir, si no están las velas y si no está el vestido largo y si no están los instrumentos barrocos, no tiene sentido intentar replicar nada. O sea, más bien hay que construir. Esa es más bien mi opinión y esa es la manera en la que pienso ahora. A lo mejor después cambia, pero la manera en la que yo interpreto en este momento es a los compositores de ese periodo particular es sí, con todos los estándares interpretativos de esa época, es decir,
notas cortas, poco vibrato, no, o sea, no, el vibrato no es el mismo al vibrato de hoy, el vibrato de Mozart no es el mismo al vibrato de Puccini, el vibrato que puedes llegar a utilizar en ground, si es que utilizas en algún lugar vibrato, tiene que ser solamente para un efecto emotivo, tiene que ver con la interpretación, tiene que ver con la conexión del alma, con la conexión del personaje, ¿no? Y todos esos son los estándares con los que trabajamos y son los estándares con los que seguiré por lo menos los próximos títulos, concibiendo una línea interpretativa de este repertorio. Ok. Darío tiene la manita levantada. Gracias, Charlie. Sí, no, me encanta que estás separando justamente de la recuperación histórica o de la utopía histórica que hay de sonar como en el siglo XVIII, que no sabemos cómo sonaba, entonces en principio no podemos replicarlo. Nos podemos acercar con ciertas cosas como los instrumentos, como este trabajo de tratados de investigación musicológica que hiciste en Graun, que se hizo también en Mozart. Y bueno, hay otro aspecto, hay otros dos aspectos que te quisiera preguntar. El primero, que no se puede recuperar y creo que no se quiere recuperar, el del castrato. Se opta por la solución del contratenor. ¿Por qué? Y el otro aspecto, que diriges tocando como hizo Mozart como hacía Mozart en la época, como hacía el compositor en la época, ¿no? Que dirige mientras está tocando en el clavecín, acompaña los recitativos. Ahí cómo haces con las manos, porque pues dirigir las orquestas están acostumbradas a que el director dirija y les marque los tiempos y las dinámicas y las indicaciones con la mano, pero en este caso, pues digamos que tienes las manos ocupadas. ¿Cómo le haces? Pues mira, las dos preguntas te las responderé con mucho gusto. La primera es, claro, el contratenor es una tesitura que genera todavía, lamentablemente, porque sí, es una pena, genera todavía cierta... hay gente muy escéptica con la tesitura de contratenor, ¿no? Es una tesitura que causa un poco de tic, de un poco de choque, ¿no? Tú ves a un hombre cantando en un registro agudo. No voy a decir en un registro femenino porque eso también está mal. O sea, yo conozco mezzos que llegan más grave que yo. O sea, no vamos a hablar de registro femenino, registro masculino, vamos a hablar nada más de tesitura, en términos de tesitura, ¿no? Tú ves a un hombre cantando en una tesitura mucho más aguda, con un instrumento adecuado a las necesidades de la técnica, y esa técnica cambia mucho, es decir, el flujo del aire es diferente, la emisión del sonido es diferente, la manera de emitir todo cambia porque estás utilizando un registro de cabeza muchísimo más que cuando cantarías en tu tesitura normal. Es decir, cuando yo hablo soy tenor, cuando Gamaliel Reynoso habla es tenor, cuando Philippe Jaruski habla, es decir, la tesitura hablada es la tesitura que tenemos, la tesitura natural, vamos a ponerlo entre comilladas, porque también eso de que el contratenor es antinatural, pues a mí me choca, porque no hay nada de antinatural en el canto del contratenor. Todos cantamos con falsete, todos tenemos falsete, todos tenemos voz de cabeza, y las mujeres también tienen un giro hacia una zona superior del registro que existe y que además está probadísimo. No es lo mismo como canta, por ejemplo, Liliana Águilas 8, sus rancheras, que las canta maravillosamente, a como canta la Marceline. Es decir, también hay un cambio en el registro femenino, ¿no? Sí lo hay también. Una voz de pecho y una voz de cabeza. Y en los hombres también hay una voz de pecho y una voz de cabeza. Lo que pasa es que, curiosamente, es más antinatural, por así decirlo, el sobreagudo como lo conocemos hoy, que el falsete. Es decir, el sobreagudo del tenor, ¿no? El re o el do sostenido, el famoso do de pecho, eso es más antinatural que el falsete, porque la naturaleza de la cuerda y la naturaleza del fiato es ir a la voz de cabeza, y tú lo que tienes que hacer es sostener con un registro de pecho una tesitura que es prácticamente insostenible con la voz de pecho, ¿no? Eso es lo que es más antinatural. Gusta mucho. Claro que gusta mucho. A todos nos encanta oír un alarmi espectacular en el trovador, pero ese alarmi espectacular o el re de Puritani, ¿no? O los sobreagudos famosísimos que a todos nos gustan mucho, son mucho más incómodos y antinaturales que la voz de falsete del hombre. Bueno, dejando un poco esa polémica, también es una polémica de lado, y que la gente podrá estar o no de acuerdo. Lo más adecuado en estos tiempos, desde luego, y siempre lo ha sido,
es acudir o recurrir a la tesitura del contratenor para hacer todos los roles que hacían los castrati, ¿no? Es un poco la continuación lógica de lo que eran los castrati, ¿no? Por muchos años, al no haber un auge o un esplendor de la tesitura de contratenor, se hicieron todos estos roles con mezzo. Muchos de estos roles se hicieron con mezzo, incluso en 2006, la grabación de Ascanio Inalba del Festival de Salzburgo es con mezzo, es con Sonia Prina, y ya en 2006 ya había contratenores. Imagínate qué tan fuerte sigue siendo la figura de la mezzo en los pant roles, ¿no? Los famosos roles de travestidos, que se le dio en Salzburgo a una mezzo en lugar de a un contratenor. En este momento ya siento que es mucho más normal, que la tesitura está mucho más aceptada, que la tesitura está teniendo desde luego un desarrollo importantísimo, una presencia importantísima. Yo mismo canto en la tesitura de contratenor, que es una tesitura en la que llevo cantando ya 10 años y que me gusta muchísimo, que es un registro hermoso. Es un registro con muchas posibilidades emotivas y que además lo más bonito del registro del contratenor es que se oiga la hormona masculina. Es decir, tú estás oyendo en el registro de una voz de alto o de mezzo o de soprano una cuerda masculina. Y eso es al final lo que hace tan atractiva a esta tesitura y tan peculiar a esta tesitura, ¿no? Por eso el contratenor en Ascanio Inalba, y además que contratenor. Gamaliel está haciendo un trabajo absolutamente espectacular. Estamos todos muy contentos, yo en lo particular, y además hay una complicidad y un entendimiento superlativo porque compartimos tesitura, compartimos repertorio, entonces hay una empatía y una cercanía muy, muy linda. Y contestándote a lo segundo, efectivamente me tendrás en el Ascanio Inalba concertando desde el continuo, que es una experiencia que yo he tenido ya la oportunidad de hacer anteriormente, no de esta misma manera, porque ahora contaré las diferencias, pero yo ya había dirigido desde el clavecín Barbero de Sevilla y Cenerentola en el Teatro del Bicentenario de León, con la diferencia de que en Barbero de Sevilla y en Cenerentola ya no hay continuo obligado en los números musicales y en Ascanio Inalba sí lo hay, es decir, el clavecín toca toda la ópera de principio a fin. Y es muy emocionante, es muy difícil, acabo agotado los ensayos, no te puedes imaginar, porque además no paras de tocar, no paras de tocar, no paras de dirigir, no paras de coordinar. Nosotros llevamos un mes ensayando día y tarde con el reparto de Ascanio Inalba. Entonces, al momento en el que entramos al escenario principal del Palacio, estaba la obra muy digerida, muy asimilada, muy en el sistema, muy acostumbrados a nuestros tempi, a nuestras respiraciones. Y entonces ese contacto visual que tal vez no hay, no hace falta. Yo no lo he hecho de menos. Es decir, yo tengo tan en el cuerpo ya cómo respira Nabel, cómo respira Gamaliel, cómo respira Nieshka, cómo canta Diana, cómo hace su coloratura Edgar, que ya no necesito verlos. Es decir, yo ya vi los ensayos mucho tiempo. Entonces hay una conexión y una complicidad maravillosa. Y además de eso, desde luego, el trabajo tan intenso y espectacular que hemos podido hacer con la Orquesta del Teatro de Bellas Artes, de, como bien dices tú, en ocasiones nada más con la cabeza, dando entradas así, con los ojos, porque ahora además tenemos la desventaja del cubrebocas, que me limita también mucha parte expresiva y comunicativa del rostro, ¿no? O sea, la orquesta me ve así, esto es lo que ve la orquesta, entonces yo lo más que puedo hacer es así, ¿no? Entonces, dirigir con una mano, cuando puedo dirijo con una mano y toco con la otra, a veces nada más doy respiraciones, en ocasiones doy prevenciones con una mano o toco con la otra, es decir, sí es un poco un juego de coordinación intenso, pero muy interesante, y como tú bien dices, no podemos nosotros recrear o replicar lo que se hacía en 1771, pero sí podemos hacer ciertas cosas como se hacían en esa época, ¿no? Y una de ellas es concertar desde el clavecín, que además lo estoy disfrutando muchísimo. Oye, pues en el mismo mes en que vas a hacer Ascanio Inalba, una de las obras tempranas de Mozart, eh, vas a hacer también la última obra de Mozart, la que dejó inconclusa, con un elenco muy distinto al que se escogió para el vamos, esta ópera de juventud,
porque también cambió mucho la forma de cantar en esos cuantos años entre Ascanio Inalba y el Requiem. 20 años de 20 distancia. años. Entonces, cuéntanos un poco sobre este Requiem y cuál es el motivo de que una misa de difuntos se presenta en Bellas Artes. Estamos muy emocionados por este Requiem de Mozart, que es también uno de los compromisos que estamos rescatando del año pasado, del 2020. Nos parece todavía, y de hecho a mí en lo particular me causa muchísima ilusión y muchísima emoción presentar a días de diferencia, días, o sea, nuestra última función de Ascanio es el 28 de octubre y el Requiem de Mozart es el 31, o sea, a 3 días de diferencia, lo que pasó con un genio en 20 años. Es de verdad un ejercicio interesantísimo y conmovedor, además. Pensar, fíjate que yo te lo cuento, esto es ya a nivel más anecdótico. Ayer estaba estudiando Requiem. Ayer, después de mi ensayo de escena con orquesta de Ascanio Inalba, tomé la partitura de Requiem, estuve estudiando y me resultó conmovedor pensar, ¿no?, que en este momento en Bellas Artes están conviviendo el Mozart de 15 años y el Mozart de 35. O sea, en este momento en el Palacio de Bellas Artes están los dos ahí, ¿no? Y van a sonar los dos a días de distancia. Pero qué diferentes son. Qué diferente es el Mozart de Ascanio y el Mozart del Requiem. Y asimismo vamos a hacer también el trabajo interpretativo y por eso el reparto es también con características muy diferentes, ¿no? Tenemos voces más corposas, más maduras, más redondas, más grandes, entre comillas también todo, ¿no? Pero está Luisa Mordel, Amelia Sierra, Dante Alcalá y Alejandro López como solistas con coro y orquesta del Teatro Bellas Artes, porque además efectivamente es una visión muy distinta. A mí el Requiem de Mozart siempre me ha parecido una obra muy enigmática, es una obra llena de cuestiones interpretativas a resolver. Tú te acordarás, querido, la vez que la hicimos en 2014, que uno de mis temas que sigue estando allí es la elección de los tempi, porque la elección de los tempi en Requiem depende ya mucho no del barroco, sino de a dónde estaba yendo el clasicismo. Es decir, pensemos que Mozart estaba con el Requiem sepultándose a sí mismo y sepultando al clasicismo también. El Requiem de Mozart es realmente la primera señal de que el clasicismo estaba ya desvaneciéndose, desapareciendo, dando paso a una manera de comunicarse muy diferente, ¿no? Piensa que además estas son conexiones temporales súper interesantes que comparto con ustedes porque de verdad lo son. Montezuma de Graun se estrena en 1755. En 1756 nace Mozart. Es decir, un año después del estreno del Montezuma de Graun. Beethoven nace en 1770. En 1771 se escribe Ascanio Inalba, es decir, un año después del natalicio de Beethoven. Está todo está conectado al final en la historia de la música, ¿no? Y de esa filigrana, de ese hilar fino en la historia y de ese hilar fino en la construcción estilística, es que tomamos la decisión de presentar simultáneamente el Ascanio y el Requiem, que son dos compositores, o sea, es el mismo compositor, pero con dos maneras ya muy distintas de ver la música. ¿Cuánto no le pasó a Mozart en 20 años? Es absolutamente increíble. Dejando de lado la cuestión musical, la evolución musical, las crisis personales, las decepciones amistosas y amorosas, la carga de trabajo, la cantidad de exposición que tuvo como figura pública, como rockstar, como héroe de la música, lo llevaron a un desgaste y a una fatiga emocional y personal muy fuertes, ¿no? De tal manera que el Requiem
sí es un poco una catarsis, sí lo es. Es un poco lo último que tenía que decir. Mira, se me puso la piel chinita. Lo último que Mozart tenía que decir. Y está muy bien dicho. Lo último que Mozart tenía que decir está muy bien dicho. Y es de verdad una obra que necesita poca presentación, es una obra maestra. Incluso el trabajo que hizo Süssmayr terminando la partitura es ejemplar, o sea, es una de las conclusiones que más me gustan, que no son del propio autor, ¿no? ¿Cuántos ejercicios no ha habido de terminar obras que los autores dejaron inconclusas? Y en mi opinión, el Requiem de Mozart es la mejor lograda de la historia. La terminación de Süssmayr además es muy fiel a los esbozos, a los bocetos que había dejado el propio Mozart, las indicaciones que había dado el propio Mozart de cómo quería que se siguiera desarrollando su obra. Entonces es de verdad una experiencia increíble, es una obra que hay que presenciar, hay que vivir, y en este momento con mayor razón, porque además cae un par de días antes de la conmemoración de nuestros días de muertos en México, y este será definitivamente un homenaje, un sentido sencillo, pero humilde y sincero homenaje a todas las víctimas de la pandemia. Porque además en el propio instituto, en el propio coro, en la propia orquesta, en los propios grupos artísticos, hemos tenido víctimas o familiares que han perdido la vida a causa de esta pandemia. Entonces, este será, por todo esto que te estoy diciendo, pues te podrás imaginar un concierto fuerte, emocionante, emotivo, y muy distinto, muy contrastante a lo que va a ser Ascanio, porque Ascanio lo que es brillante, naif, emocionante, juvenil, ligero, fresco, tendrá de reflexivo, emotivo, intenso, conmovedor, emocional el Requiem. Claro. Pues también tenemos que estar muy pendientes de ese Requiem muy, muy emotivo, porque además, pues gente muy querida nuestra, pues ya no está con nosotros durante estos tiempos de la pandemia. Solo por mencionar un par de ellos, Hugo Colín, querido tenor del Coro de Bellas Artes, y Violeta Dávalos, extraordinaria soprano que bueno, no nos podemos explicar o no queremos de alguna forma acabar de aceptar su desaparición, su pérdida. Bueno, y vas a concluir este año con otras dos obras. Todavía no acaba la temporada 2021. Así es. Una ópera que finalmente se va a poner, que se tuvo que reprogramar debido a la pandemia, para celebrar el 250 aniversario del natalicio del que tú acabas de mencionar, Ludwig van Beethoven, su única ópera, Fidelio, que hace muchos años se puso en Bellas Artes para la reinauguración del palacio cuando se renovó, cuando se hicieron la reestructuración, y que no la hemos visto desde entonces. Cuéntanos sobre este proyecto de Fidelio. Muy contentos de homenajear a Beethoven poquitos días antes de que cumpla 251 años, o sea, todavía dentro del año de jubileo, ¿no? Apenas vamos a llegar a tiempo de festejarle con su Fidelio sus 250 antes de que cumpla 251. Como bien dices, es una ópera que se hizo por última vez en Palacio de las Artes en 2010 con Francisco Araiza como Florestan, en una puesta en escena de Mauricio García Lozano, quien será también el encargado de la propuesta escénica de esta nueva versión de Fidelio en diciembre, con un concepto muy distinto, muy diferente al que fue aquel de 2010, pero que igualmente nos emociona muchísimo. En brevísimo podremos compartir la información del reparto. Les voy adelantando que es un reparto 90% nacional, más uno que es casi mexicano. Y es un elenco pensado también un poco en la línea que a mí me gusta ver Fidelio. Fidelio no es Wagner. Y muchas veces se ha hecho Fidelio como si fuera más difícil cantar Florestan y Leonore que una Brunhilda y un Sigmundo. Y no es así.
el Fidelio no es una ópera heroica, es una ópera romántica. Fidelio es la gran ópera romántica alemana de esa época. Y así la haremos nosotros. A mí me interesa muchísimo presentarla de esta manera. Es decir, no es un Heldenstück, o sea, no es una ópera heroica, es una ópera que es el inicio de una nueva manera de componer, de una nueva manera de escribir, pero obviamente en el año en el que se estrenó Fidelio no había voces para hacerla de una manera wagneriana, no había orquestas para hacerlo de una manera wagneriana. Es un error de concepto querer hacer Fidelio con voces para hacer Wagner, en mi muy humilde opinión. Todo esto lo estoy diciendo yo como director de orquesta, pero también como cantante. Es decir, hay que ser fieles, muy fieles al contexto histórico en el que se estrenaron las obras, muy fieles a las voluntades sonoras de los compositores. Y en este Fidelio tendremos un reparto que va absolutamente en esa línea y estoy muy contento de poder trabajar con ellos. Esto será en diciembre, 2, 5, 7 y 9 de diciembre son las 4 funciones que tendremos de Fidelio en el Palacio de Bellas Artes. Inmediatamente después, como bien decías tú, cerraremos la temporada 2021 con otro homenaje, un homenaje distinto, un homenaje a un compositor que es también un pilar de la música de concierto, que marca también un antes y un después en la escritura, sobre todo en la música sinfónica. Y estoy hablando de Camille Saint-Saëns, que vamos a interpretar su oratorio de Noel, oratorio de Navidad, justo el día, exactamente el día en el que se cumplen 100 años de su fallecimiento, el 16 de diciembre de 2021. Él fallece un 16 de diciembre de 1921. Entonces, justo para conmemorar exactamente el mismo día del centenario luctuoso de Camille Saint-Saëns, cerraremos el año con un oratorio de Noel hermoso, también con un elenco de solistas 100% nacional y con una partitura que es una rareza. No es una obra muy tocada, no es una obra muy interpretada, es una obra breve, es una obra de 35 a 40 minutos, pero es una obra hermosa, emocionante, linda, lírica, expresiva, el romanticismo puro, el romanticismo en su máximo esplendor, con una dotación además muy evocativa, muy linda, porque es para orquesta de cuerdas, órgano y arpa. O sea, las sonoridades te las puedes imaginar, los colores que saca Saint-Saëns en esta orquestación maravillosa. Y de esta manera cerrará la temporada 2021 de Ópera de Bellas Artes, que con tanto gusto tengo el privilegio de encabezar musicalmente, y además con un aliado de antología, que es el maestro Alonso Escalante, el director artístico de la Compañía Nacional de Ópera, que es cómplice y jefe y colega y amigo importantísimo en este tipo de proyectos, y sobre todo una persona a la que yo respeto y admiro mucho por su visión, justo esto que estamos hablando, visión programática. Si te das cuenta, este segundo semestre tiene una vinculación, tiene una hilación, está conectado, todo está conectado, tiene toda una razón de estar ahí, una razón de ser, y yo creo que ese tendría que ser y sigue siendo el propósito de una ópera nacional, porque nosotros somos la ópera nacional, y entonces presentar un amplio espectro de posibilidades, de estilos, de líneas interpretativas. Tuvimos Graun, Mozart, Beethoven, Saint-Saëns, música mexicana, ópera mexicana, ópera de gran formato, de mediano formato. Tendrán que esperar las grandes producciones, desde luego, somos conscientes de ello, pero hay que ser muy creativos y creo que ha sido la oportunidad perfecta para ser creativos, echar a volar la imaginación. Entonces estoy muy contento de estar involucrado en esta histórica temporada de Ópera de Bellas Artes. Así es, histórica y ya desde ahorita se podría vaticinar que va a ser muy memorable. No solamente porque nos está regresando al escenario del Palacio de Bellas Artes, después de 18 y 19 meses de ayuno, como digo, y estoy seguro que eso también va a ser una especie de pronóstico o prolegómeno
de lo que va a venir en la temporada 2022, sobre la cual todavía están ajustando algunas cosas, pero seguramente nos vas a platicar en alguna entrevista posterior acerca de Claro lo que que sí. vendrá. Claro que sí. Oye, y en una segunda parte de esta entrevista, ya hablamos de la temporada de la Ópera de Bellas Artes 2021, de este segundo semestre, pero además tú tienes otros compromisos eh, con otras orquestas y en otros ámbitos. Por ejemplo, ayer justamente y hoy, precisamente antes de la entrevista, venías de un ensayo con la UFUNAM para un concierto que vas a dirigir mañana, que tengo entendido que todavía no va a ser con público. Cuéntanos sobre los detalles. Y además creo que vas a dirigir otro Mozart. Efectivamente, ando muy mozartiano. Octubre ha sido un mes de Mozart, muy mozartiano. No, Charlie, querido, muy feliz porque te cuento brevemente, efectivamente hoy tuve el ensayo general para el concierto de mañana, domingo 17 de octubre a las 12 del día, que será un concierto en vivo sin público. Es decir, vamos a tocar como si estuviéramos, no como si estuviéramos, vamos a tocar un concierto, porque va a ser un concierto, pero el público estará en la comodidad de su hogar y en la seguridad de su dispositivo electrónico. Es un concierto hermoso, es un programa también muy importante, muy significativo, por lo que ambas obras son para mí personalmente. Haremos la Sinfonía número 88 de Haydn en Sol mayor, que es una joyita del clasicismo, Haydn siendo el padre de la sinfonía. Y después la última gran sinfonía clásica de Mozart, la 41, la Júpiter, que es la cúspide, la culminación, ¿cómo decirlo de una manera un poco, que no sea tan cursi? La llegada final de su trabajo sinfónico, de su literatura sinfónica, ¿no? El Olimpo de las sinfonías de Mozart, la 41, la Júpiter. Un Mozart que también, al igual que el Requiem, es el Mozart hacia el final de su vida, pero es un Mozart distinto al del Requiem, es un Mozart luminoso, es un Mozart brillante, es un Mozart muy intelectual. El cuarto movimiento es, en mi opinión, el triunfo del intelecto. Es una de las cosas más geniales y brillantes que se han escrito, porque el cuarto movimiento de la Sinfonía Júpiter tiene aproximadamente alrededor de 18 motivos temáticos pequeños, cápsulas, pequeños elementos melódicos o no melódicos que van apareciendo a lo largo del movimiento. Cómo era brillante este hombre, que los últimos 60 segundos del cuarto movimiento conviven los 18 motivos melódicos simultáneamente. Wow. Es una de las cosas más brillantes y geniales de la historia de la música. Todos los temas del cuarto movimiento están ahí, coexistiendo, cohabitando, coarmonizando. Es una de las cosas más emocionantes de dirigir, de verdad. Esto va a ser mañana, domingo, a las 12 del día, y lo van a poder sintonizar en muchos lados. Lo van a poder ver por TV UNAM, por Canal 22, en redes sociales de la Dirección General de Música de la UNAM, en redes sociales de OFUNAM, que es la manera en la que yo personalmente más lo recomiendo, porque será la mejor manera en la que se percibirá sobre todo el audio a través de la transmisión de Internet. Pero véanla y disfrútenla con nosotros, porque es el regreso de la Orquesta Filarmónica de la UNAM a los escenarios, después de, como tú dices, 19 meses de pausa, que si bien el silencio también es importante en la música, lo importante es romper el silencio. Y la ruptura del silencio está siendo muy emocionante, muy emotiva para todos, porque además a mí me ha tocado, fíjate qué afortunado soy, dirigir el regreso de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes, de la Orquesta del Teatro de Bellas Artes y de la Orquesta Filarmónica de la UNAM, de tres de las orquestas más importantes de este país. Me ha tocado estar al frente la primera vez que se ven después de tanto tiempo. O sea, tú imagínate que estás conviviendo con alguien al que ves todos los días y de repente lo dejas de ver 12 meses, 15 meses, 19 meses. Cuando se reencuentran es muy emotivo, es muy emocionante. Entonces, he sido partícipe, he sido juez de estos eventos y es realmente conmovedor. Entonces, no se lo pierdan, porque además la UFUNAM está en estado de excelencia, estamos haciendo un trabajo magnífico
y estoy muy contento y muy emocionado. Creo que será un concierto muy, muy, muy lindo. Además, se cumplen 10 años de la primera vez que dirigí a Ofunam. Justo en octubre de 2011 fue la primera vez que estuve en el podio de Ofunam. Entonces, estamos cumpliendo 10 años de colaboración artística ininterrumpida, también en muchas maneras, de muchas formas, en muchas facetas, pero es un concierto particularmente significativo el de mañana. Pues ahí estaremos también presentes a través del internet para verte. Oye, y otra faceta de tu carrera paralela es la de tu carrera de canto. Y como contratenor, creo que vas a cantar este fin de mes también un programa de arias y canciones con Ángel Rodríguez acompañándote al piano para el Ópera Estudio Beckman desde Tequila, Jalisco. ¿Cómo va a estar esto? Cuéntanos. Pues mira, es efectivamente una grabación que hicimos, Ángel y yo, hicimos una grabación en Tequila, Jalisco, en Tienda de Raya, que es un lugar hermosísimo. Y el concierto será transmitido el 30 de octubre por redes sociales del Ópera Estudio Beckman. Y es un recital de mi faceta de contratenor, como dices, con Ángel Rodríguez, que es el pianista de las estrellas, sí lo es. Y es un gran colega y gran y queridísimo maestro. Es un programa muy demandante el que grabamos. Ya se grabó, por eso vas a decir, ¿por qué el 30 en Jalisco y el 31? No, no, no. La omnipresencia no la tengo, no te la vengo manejando. El don de la ubicuidad tampoco. ¿Tampoco? Entonces, no, tampoco. Entonces, esto fue grabado ya previamente y se va a transmitir el 30 de octubre. Y es un programa intensito, muy intensito. Canté un poco de todo. Canté arias de Händel, canté algún Rossini también, el área de Malcolm de La Donna del Lago. Wow. Canté Roger Quilter, las canciones de Shakespeare. Canté Morgen de Richard Strauss. Canté canciones de Roberto Bañuelas, canté Vicente Garrido, canté Guastavino, o sea, canté un poco de todo. Es un abanico muy ecléctico, muy variado. También un poco con la intención, porque esa es una voluntad que tengo y es un propósito que tengo, de sacar a la tesitura de contratenor del repertorio barroco. Normalmente se le ve al contratenor cantando Purcell, Händel y ya, y el contratenor puede cantar tanto repertorio, hay tanto para la tesitura, que es increíble la gran variedad estilística que puede tener la tesitura de contratenor. Entonces, un poco, sí, cantando Händel y cantando Rossini, pero también hay Richard Strauss y también hay Quirter y también hay música mexicana y hay María Grieber y hay Garrido. O sea, el contratenor es una tesitura más, no es un fenómeno aislado, es una tesitura más. Y así como un bajo o un tenor o una soprano pueden cantar el Winterreise de Schubert, así también lo puede cantar un contratenor. Y no necesariamente es una cuestión, los puristas van a decir, pero se escribió para tenor. Bueno, no, el lead lo puede cantar quien quiera. O sea, depende desde luego del texto, de lo que está diciendo. No puedes poner a una soprano a cantar un lead que dice, yo soy un hombre que estoy perdido. Pues, a lo mejor no, ¿no? Pero bueno, igual sí, si le das un concepto escénico, igual sí, yo no digo que no. Pero de lo que se trata es de sacar al contratenor de las casillas, de lo encasillado que se le tiene, y mostrar la versatilidad de la tesitura, que es magnífica, ¿no? Y en mi opinión, si no es que la más versátil de las tesituras que hay, porque igual puedes cantar roles operísticos, puedes cantar música de cámara, puedes cantar canción de concierto, puedes cantar lead, puedes cantar romanza, puedes cantar todo lo que dice alto, todo lo que dice mezzo, todo, o sea, el contratenor realmente es una tesitura muy, muy versátil. Puedes cantar ópera romántica, puedes cantar, te digo, Händel, pero también puedes cantar Rossini, pero también puedes cantar Ascanio, pero también puedes cantar Britten. Es decir, el contratenor es una tesitura más, pero es una tesitura única. Entonces, esa es la gran maravilla de esta tesitura. Y el hecho de que se lleve a cabo en el Ópera Estudio Beckman es particularmente relevante porque pues es de alguna forma una institución educativa que trata de formar cantantes y es una forma también, yo me imagino, como de atraer a voces interesadas en la tesitura del contratenor o en su registro para poder empezar
a decir justamente lo que tú acabas de mencionar, que no es únicamente para ópera barroca. La voz del contratenor se puede emplear en cualquier ámbito de la música, ¿no? Así que qué padre eso. Y hablando de tu carrera como contratenor, como cantante, me llama mucho la atención que en noviembre te vas a presentar por primera vez cantando, dirigiendo y tocando el clavecín. Ya te vamos a ver en Ascanio en Alba tocando el clavecín y dirigiendo, pero ahora, además de esto, vas a estar cantando el Stabat Mater de Vivaldi, una obra sacra para alto solo, con la Orquesta Sinfónica Nacional, que será tu debut como contratenor en el Palacio de Bellas Artes. Eso no sabes qué feliz me hace, Charlie, querido, porque estoy de verdad agradecido con la Orquesta Sinfónica Nacional, con Carlos Miguel Prieto y Claudia Hinojosa por la confianza, porque es una locura el programa. O sea, sí es una locura. Es un poco un concierto hombre-orquesta, como me dijo alguna vez Alonso Escalante, muy bien. Oye, ¿vas a hacer tu concierto hombre-orquesta? Y le digo, pues mira, es que a mí la música me gusta en todas sus facetas y yo soy soy director de orquesta, pero soy un director que canta y soy un director que toca. Entonces me gusta tocar y me gusta cantar. Y efectivamente, domingo 28 de noviembre a las 12 del día es mi debut en Palacio de Bellas Artes, porque yo he dirigido muchas veces en Palacio de Bellas Artes, pero nunca he cantado en Palacio de Bellas Artes. Y feliz de que sea con el Stabat Mater de Vivaldi, una obra hermosísima para alto solo, que tendré el privilegio de cantar y dirigir simultáneamente. Y en el mismo programa está la Trauer Sinfonie, la Sinfonía 44 de Haydn, conocida como la Sinfonía de los Lamentos. Y en esta Sinfonía de Haydn voy a dirigir desde el clavecín. Entonces voy a tocar, cantar y dirigir en el mismo programa. Y estoy emocionadísimo, nervioso un poco, la verdad, porque impone mucho el compromiso, pero por ende me estoy preparando, estoy estudiando ya como loco. El Stabat Mater de Vivaldi ya lo canté, es una obra que tengo ya en mi repertorio, la hice el año pasado con la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes dentro de su reactivación virtual. Y en esta ocasión sí podrá haber público también en Palacio de Bellas Artes. Entonces, en cuanto salgan los boletos a la venta, les pido estén pendientes, Ticketmaster y taquillas del Palacio. Si no me equivoco, salen a la venta la primera semana de noviembre. Entonces, para agendarlo, que yo de verdad seré muy feliz de compartir esto con todos ustedes el 28 de noviembre. Es una sola función. Una sola, única función, domingo 28 de noviembre a mediodía. Perfecto. Oye, wow, qué bárbaro. O sea, parecía que estábamos todos pausados, guardados en nuestras casas, pero tú has estado preparando y programando y abriéndote oportunidades, y no solamente en México, también en tu agenda internacional. Para el próximo año ya se empieza a perfilar algo muy interesante. Tienes unos conciertos sinfónicos en Pamplona, y en junio, a mediados de año, vas a ser el primer mexicano en dirigir la ópera de Zúrich, en la puesta en escena de una ópera rara de Vincenzo Bellini, Il Pirata, protagonizada por Javier Camarena, que acaba de lanzar su disco grabando esta importante obra de Vincenzo Bellini, una de las grandes expresiones del bel canto. A ver, cuéntanos de eso. Pues mira, mi agenda internacional afortunadamente sigue estando muy nutrida, muy intensa. Me estoy dando tiempo de hacer proyectos en México, como corresponde, con mi nueva posición en Bellas Artes, pero al mismo tiempo he podido mantener una agenda y seguiré manteniendo una agenda intensa también fuera de México. En marzo, que es lo más próximo, el resto del año estaré aquí y a principios del año próximo también, la primera producción que hagamos en 2022, que pronto espero les pueda contar cuál será, pero la dirigiré yo también. Y después me iré a Pamplona a dirigir a la Orquesta Sinfónica de Navarra, una de las orquestas más importantes de España, que justo acaba de inaugurar su temporada 21-22 con Alondra de la Parra, otra mexicana al frente. Es muy curioso y muy importante lo que te voy a comentar porque hace unos meses en Madrid, en junio,
tuvimos la oportunidad de coincidir en Madrid 3 directores mexicanos. Estábamos dirigiendo en Madrid de manera simultánea Alondra de la Parra, Carlos Miguel Prieto y yo. O sea, 3 mexicanos al mismo tiempo en Madrid. O sea, eso es maravilloso porque estamos representando a México fuera de México y en Madrid hay mucho trabajo, hay mucha actividad cultural, pero de todas maneras 3 directores mexicanos simultáneamente es para mí un acontecimiento importante. Y lo mismo va a pasar en Navarra, es decir, en Pamplona está Alondra de la Parra, que ya inauguró temporada, ya dirigió, irá Carlos Miguel Prieto también, y después iré yo con la Orquesta Sinfónica de Navarra. Haremos cada uno un programa y yo dirijo un concierto particularmente interesante, que es un concierto estrictamente orquestal, es decir, no habrá solista, es un concierto para la orquesta, y son 2 obras del virtuosismo sinfónico más alto que te puedas imaginar, la suite del Lago de los Cisnes de Tchaikovsky, y en la segunda mitad, ni más ni menos que el concierto para orquesta de Béla Bartók. Es un acontecimiento emocionantísimo, el del año próximo en Pamplona, y después, como bien dices, estaré en la Ópera de Zúrich, dirigiendo El Pirata, con Javier Camarena estelarizándola como Gualtiero, pero también con una soprano fuera de serie, Albina Shahiburatova como Imogen, que es uno de los fenómenos vocales también más importantes de los últimos años. Te adelanto algunas cosas, me voy a adelantar también un poquito, darte una información que te comparto a ti primero que a nadie y a las personas que nos están viendo. Sigue mi colaboración con Oviedo, sabes que estoy en Oviedo Filarmonía como director principal invitado, y tendré ya a partir también desde 2018, que hice mi primer título con Ópera de Oviedo, El Turco en Italia, y el año pasado I Puritani, también con Ópera de Oviedo. Tendré la oportunidad de dirigir de manera constante los títulos de la Ópera de Oviedo en Ópera de Oviedo. Uno de ellos será el 2022, otro título belcantista, otro título de Bellini, no voy a decir mucho más, pero estaré en 2022 dirigiendo otro título de Bellini, además del Pirata en Zúrich, en Oviedo. Y otro proyecto que me emociona sobremanera, que no te puedes imaginar, es que también pronto te diré cuándo y dónde, pero tendré un reto, tal vez el reto más importante operístico de mi carrera hasta ahora, y será dirigir la trilogía Tudor de Donizetti. Wow, qué Y bárbaro, qué es un bárbaro. proyecto, es un proyectazo. Palabras mayores. Palabras mayores, Ana Bolena, después en otra temporada María Estuarda y en una tercera temporada Roberto de Vero, en 3 temporadas alternadas. Muy emocionado porque es un acontecimiento para mí, pero también es un proyecto que me ilusiona muchísimo y prontísimo te diré dónde, cuándo y cómo. Yo espero que el cómo sea muy bien, pero dónde y cuándo. Oye, pues parece que estás siguiendo los pasos de Richard Bunning. Híjole. ¿Desde cuándo no se dirige, un mismo director dirige las tres reinas Tudor? Sí, es raro, no es muy frecuente, pero además las podrán dirigir tal vez por ahí, una en un teatro, otra en otro y la otra en otro, ¿no? Pero yo dirijo el ciclo, es decir, yo voy a concertar en el mismo teatro la trilogía Tudor y ese es un proyecto hermoso y muy emocionante, la verdad. De veras que sí, muchísimas felicidades, enhorabuena por eso. Y por la temporada 2021 aquí en Bellas Artes y todo lo mejor para tus proyectos venideros. Por lo pronto, mañana te vamos a ver en la UFUNAM, ya sea por televisión o por internet. Te vamos a ver la semana que entra con Ascanio Inalba. A finales de mes te vamos a ver en el Requiem de Mozart y desde luego dirigiendo el Fidelio y el concierto de Navidad de Cezanne. Y creo que tenemos unos comentarios y saludos que te hace el público que nos está escuchando. Darío, si nos haces el favor. Claro que sí, Charlie. Oye, antes, qué barbaridad, de Vivaldi a Bartók, de Ascanio en Alba a Camille Saint-Saëns. Es un repertorio impresionante, la verdad.
Bueno, hay aquí saludos en el chat de Andelena Guerra, Manuel Iriza, Luis Gutiérrez, Ana Lara Pulido, Vladimiro Rivas, Guadalupe Paz, que te saluda aquí también en el chat de YouTube. Gustavo Adolfo López Lain dice, gran cierre de año con la dirección de Iván López Reynoso al frente de la Orquesta de Teatro de Bellas Artes. Dice Adriana La Triste, que celebra la variedad que le ha dado a la programación la ópera de Bellas Artes. Y comenta Luis Gutiérrez a propósito de la Sinfonía Júpiter, que es la corona del contrapunto. Gracias a todos por sus comentarios, los abrazo fuerte. Pues muchas gracias al maestro Iván López Reynoso por estas primicias sobre la temporada 2021 de la Ópera de Bellas Artes y sobre sus próximos compromisos. Quiero agradecer a Darío Moreno no solo por la producción, sino también por sus preguntas, y a ProOpera AC por brindarnos el espacio en su canal de YouTube, donde esta entrevista, como ya dijo Darío, estará hospedada per secula seculorum. Y antes de despedirnos, quiero invitarles a nuestros auditores que se inscriban a Ópera Nueva, un ciclo de conferencias para los amantes de la ópera sobre los procesos creativos en la ópera contemporánea, con la actriz y creadora escénica Yuriria Fanjul, los miércoles 20, 27 de octubre y el 3 de noviembre a las 7 de la noche. Los esperamos. Toda la información en nuestra página proopera.org.mx. Pues, Iván, muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo. Sé que estás muy ocupado, tienes que concentrarte para mañana y pues, toi. Gracias a ti, Charlie, querido, de verdad, como siempre, por tu apoyo, por tus pláticas, por tu amistad, y a ti también, Darío, por todo, por las preguntas, por facilitar el trabajo, la entrevista, y también por tu complicidad y tu amistad, y a todos los que nos vieron. Gracias de verdad. A todos los que nos vieron, muchas gracias, muy buenas tardes y buen provecho.